Entonces, en este tiempo de pausa que tuvimos, eh, yo estuve meditando, en oración también, buscando consejo, qué tema podíamos comenzar o qué tema podía comenzar a compartir con ustedes de una manera sistemática, que pudiéramos mantener el tema. Entonces, uno de los temas que bueno, más bien el tema con el que sentí tranquilidad de parte de Dios y pues mi corazón se inclinó a él fue las mujeres de la Biblia. Nosotros, en cuanto a la palabra de Dios, encontramos en la escritura por todas partes ejemplos de mujeres, historias de mujeres, mujeres virtuosas y mujeres no tan virtuosas. Y tenemos desde el principio hasta el final, aunque en el final, que es Apocalipsis, hay una imagen de una mujer, no es tan mujer como nosotros lo manejamos y lo sabemos que es un libro profético y por tanto tiene mucho simbolismo, sin embargo aún se encuentra la figura femenina dentro de este libro. Entonces mi idea es que podamos comenzar un estudio sencillo en la medida de mis capacidades que pueda compartir con ustedes para poder hablar con respecto a las mujeres de la Biblia. Y estas historias, entonces, vamos a tener que pasar por historias maravillosas, historias espectaculares de mujeres que son ejemplo para nosotros, mujeres que están llenas de fe, que son una pauta, una línea, un modelo para seguir en muchas cosas, pero al igual que nosotras, que luchan con su pecado. Tomaba como 3 mujeres que tomé diferentes partes que reflejaban aspectos distintos de virtud dentro de la palabra. Una de ellas es Ana. Ana, que es la mamá de Samuel, la cual era esposa del Cana, un hombre que tenía 2 mujeres, Penina y ella, y la otra mujer daba hijos, concebía, no había podido concebir. Y en su naturaleza y en su fe también, porque creía en Dios, había desespero y en muchas ocasiones había tristeza y mal genio contra la otra mujer de su esposo, porque la acorralaba de este tipo de sentimientos, incluso de pecado. Pero en medio de su desesperación también podemos ver cómo Dios escuchó su oración y pudo engendrar a Samuel, que conocemos es uno de los hombres virtuosos dentro de las escrituras. También está María Magdalena, que es otro tipo de mujer que siento que de sus virtudes más grandes es su amor. Una mujer de la cual la palabra habla que fue liberada de 7 demonios. Y cuando nosotros leemos la palabra sabemos que hay una partecita que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ella ha sido recordada y dice la palabra que fue para testimonio, para que en todos los tiempos se hable, por lo que hoy voy a recordar también, por haber enjugado los pies de Jesús con sus cabellos. Los antes tenían la tradición, pues como los caminos eran destapados y eran tierra, cuando llegaban a una casa los pies se lavaban. Y ella, recordamos que lo hizo de una manera muy amorosa, derramando un perfume muy costoso en los pies de Jesús y enjugando sus pies. Y enjugar es secar, eliminar toda esa humedad que pueda tener. Entonces, teniendo en cuenta cómo podrían llegar los pies de una persona en medio del desierto, fue un acto verdaderamente de amor y de humildad que ella pudo realizar con Jesús. Y otro tipo de virtud que puedo encontrar diferente, que resalta la palabra de mujeres piadosas, es como Loida y Eunice, que es madre e hija, la mamá y la abuela de Timoteo, que son mujeres que resaltan la palabra porque criaron piadosamente a su hijo Timoteo y a su nieto Timoteo. Una virtud que como mujeres que estamos aprendiendo de la palabra es una virtud que en realidad es un reto para nosotras
pero todo esto está dentro de las escrituras para darnos enseñanza, al igual que también tenemos situaciones de mujeres que no fueron piadosas, que al contrario de amar a Dios, amaban su pecado y en ese se deleitaban tremendamente. Vamos a encontrar mujeres como lo son Jezabel, la esposa del rey Acab, que la tomé también, a cada una de ellas las tomé por su pecado, que es diferente una de la otra, del que resalta la palabra. Y Acab fue una mujer que resalta en las escrituras por ser malvada, por ser cruel, perversa, por ser violenta, por pasar por encima de los demás para conseguir lo que ella quería, por la vida de las otras personas, sin tener un remordimiento, que incluso Dios mismo da el juicio con ella y dice que que el fin de ella va a ser cuando los perros se la coman. Es bastante que llegaremos a esa historia también. Dalila, otra mujer que reconocida por un pecado diferente, que es sus artimañas como ramera. O sea, propiamente la palabra de Dios no dice que era ramera, pero habla de que por dinero y por el acuerdo que tuvo con los filisteos, se acercó a Sansón para conocer su secreto de cuál era su fuerza, y la forma en que se acercó fue una forma seductora y fue como mujer y fue como amante de él. Entonces, por eso destaqué, porque considero que la palabra hace énfasis en este pecado de ella como ramera. Y Herodías y su hija, que es otro tipo de, otro pecado, que otras mujeres que aparecen también en la escritura, no como ejemplo. Herodías era la esposa de Herodes, pero no, y su hija, pero su hija no era la hija de Herodes. Sin embargo, cuando estuvo de cumpleaños Herodes de Antipas, cuando estuvo de cumpleaños Herodes bailó, cuenta la escritura, de tal manera que Herodes quedó muy complacido y le ofreció lo que quisiera que ella pidiera, se lo iba a dar. Y ella, consultando con su madre, fueron las que perpetuaron el, el homicidio de Juan el Bautista, la decapitación de Juan el Bautista. Entonces, aunque ellas no quitaron su cabeza, estuvieron de acuerdo y fue por ellas que de esta manera Juan el Bautista murió. Entonces tenemos varios ejemplos de mujeres virtuosas y no virtuosas que vamos a tener que ir viendo en el desarrollo de todo lo que vamos a hacer en cuanto al estudio de las mujeres de la escritura, pero tenemos que tener en cuenta una cosa: no porque estudiemos mujeres virtuosas vamos a aprender algo bueno, o si estudiamos mujeres no virtuosas vamos a aprender lo malo. No, la escritura en 2 de Timoteo 3, 16, 17 habla que toda ella está inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, útil para redarguir. Redarguir es una palabra que implica un cambio de dirección en nuestro juicio. Dice que es para corregir también. Cuando nosotros somos persuadidos por la palabra, aunque nosotros hayamos pasado por muchos años de considerar que teníamos la razón, tenemos que mirar hacia adentro y decir que estábamos equivocados. Y eso es parte de lo que hace la escritura en nuestros corazones, para instruir. El instruir es el que nosotros podamos formarnos, el que nosotros podamos ser ordenados nuestras mentes, ser, ¿cómo se dice? Equipados con lo necesario para que nuestra conducta cambie, para que dice que a fin de que el nombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Todo esto que vamos a encontrar en las mujeres de la Biblia, la idea es que sirva con eso. ¿Sí me están escuchando? Señora, sí, ahorita. Ok, vale. Entonces la idea de estudiar estas personas, estos personajes femeninos de la palabra, es precisamente para eso, y que Dios nos dé sabiduría a todas, porque la idea es que ustedes no solamente escuchen, sino que también puedan en lo posible compartir y enriquecer lo que se les pueda
dar en las enseñanzas que con Mile podamos hacer, aunque yo sé que Mile tiene su propio tema, cada uno está manejando desde hace un tiempo sus temas independientes, pero pues la idea es que ustedes en todo esto puedan ser edificadas, así como nosotras en el momento de preparar la palabra, en el momento de compartir. Yo sé que esta predicación jamás va a ser solamente para los que escuchan y para los que se exponen como auditorio, sino para todos, incluyendo y muchas veces aún más a los que estudiamos para compartirla. Entonces, el fin principal es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, con el fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para la buena obra que Dios nos está mandando a hacer. Todas estas mujeres buenas, entre comillas, malas, entre comillas, porque sabemos que el juicio de Dios no es tan simple como eso y lo hemos visto a través de las enseñanzas en nuestra congregación. Todas ellas que Dios nos dé la sabiduría para sacar de todo eso la mejor enseñanza que podamos tomar para formarnos. Con respecto a todo eso, entonces lo que yo quiero hacer es comenzar desde el principio. Yo sé que esto para todas tal vez ya es conocido, simplemente que quiero tomarlo para que tengamos una base en común por si acaso de pronto alguna no lo tiene muy claro. Pero vamos a comenzar como chiquitines, desde ceros. Entonces, la Biblia está compuesta por 2 testamentos. La palabra Biblia está traducida, quiere decir libros. Entonces, el compendio de estos libros se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la división se efectúa en el momento en el que aparece Cristo en la historia. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento por 27. Este Antiguo Testamento también tiene una subdivisión dentro de él mismo, y ahí vamos a encontrar 5 libros que son de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que ellos se ha dicho que quien los escribió fue Moisés, según las escrituras, porque son libros de la ley, o al que se le dio la ley, y a él se le atribuyen esos libros. Los siguientes 12 libros son históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos históricos precisamente cuentan la historia. Ahí muchas veces lo que vamos a encontrar no son ejemplos de cómo hacer las cosas, sino historias crueles de hombres y mujeres piadosos que hicieron también mal muchas cosas, que hicieron bien otras cosas, que se fueron respaldados por Dios y que en muchas ocasiones fueron castigados por Dios. Entonces, cada uno de estos grupos vamos a tener que verlos a la luz de lo que cada uno dentro de su grupo está comprendido dentro de su grupo, se me escapa. Bueno, dentro de los de la ley, dentro de los históricos, dentro del grupo también están los poéticos, que es el tercer grupo, en donde están 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. También los tendremos que ver, y los tendremos que ver dentro de su figura literaria, perdón, que son poéticos. Y también están los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son llamados mayores porque son libros que dentro de su relato tienen mucho más contenido que los profetas menores. Básicamente esa es la diferencia entre los 2 grupos de profetas. Los menores es porque los libros son mucho más pequeños que los mayores, y los menores pues son más familiarizados con los que hemos estado entre la congregación un tiempito, porque es lo que estamos estudiando: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías y Malaquías. A su vez, el Nuevo Testamento también tiene unas subdivisiones: los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son libros que hablan de las buenas nuevas de Cristo: nacimiento, vida, resurrección, y el compartir todo ese tiempo que ellos tuvieron con Cristo. Esos son los evangelios. El único libro histórico que nos aparece en el Nuevo Testamento es Hechos.
y habla los tiempos después de la muerte de Cristo para los discípulos y profetas que estuvieron con él. Tenemos las cartas paulinas, que son 13, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, que estas cartas paulinas se llaman paulinas porque se le atribuyen a Pablo. ¿Qué pasa con las siguientes cartas generales? Hebreos está ahí en esas cartas generales, pero en ese libro, particularmente en ese libro, no hay una seguridad de quién lo escribió. Algunos lo atribuyen a Pablo, otros no. Y se deja en las cartas generales, pero también hay un problema, o bueno, problema no, hay una falta de claridad de cuándo fue escrita. Por Hebreos pareciera que fuera para los judíos, y se ponen las cartas generales porque por los acontecimientos y la forma de relatar pareciera que fuera después del tiempo de la dispersión que tuvieron cuando fueron, después del año 70, cuando fueron dispersos los judíos. Por eso se ponen cartas generales, pero no es exacto, o sea, no tenemos una exactitud ni del autor, ni del tiempo en el que se escribió, y se cataloga ahí, pero no es por el aspecto de las que las otras cartas generales están ahí, porque Santiago, Primera de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas están en cartas generales porque son escritas para todos, para judíos y para gentiles. Entonces, por eso están ahí. Lo único es esa de Hebreos, que pues la dejé en esta imagen, pero les comento ese pedacito. Y Apocalipsis, que es el libro profético que también estamos un poco más cercano por las enseñanzas de los jueves, que es básicamente el regreso de Cristo y cómo se ha de dar, pero todo es en un lenguaje figurado, entonces también hay que, todo lo que vayamos a estudiar, ponerlo en su sentido literario para que podamos tener mayor entendimiento. En ese orden de ideas comenzaríamos con el libro de Génesis. En Génesis hay varias mujeres. Acá solo puse seis mujeres, pero no porque sean las 6 que vamos a ver, sino son como porque, digamos, veamos que podemos tomar de varias la enseñanza. Entonces yo creo que esto va a ser una enseñanza tal vez un poquito, espero que sea de bendición. Va a ser, tenemos mucho para estudiar, y espero que podamos tomarla en orden, pero también en los aspectos más importantes. Está, por ejemplo, en este Génesis está Eva, en este Génesis, no, en Génesis está Eva, Agar, Rebeca, Raquel y Sara, que son mujeres que de alguna u otra manera estuvieron cerca de lo que, de Dios, y tuvieron temor de Dios, a pesar de que luchaban con su pecado. Pero también tendríamos mujeres, como les decía, como la esposa de Potifar, que no tenía temor de Dios y muy probablemente tampoco tenía el conocimiento, y si lo tenía, pues no le importaba en su corazón. Todo esto vamos a encontrar. Y siguiendo con la línea, vamos a comenzar con Eva. De Eva no encontré casi nada en cuanto a estudio, y me tocó sentarme a analizar y a pedirle a Dios que me diera la sabiduría como para poder explicar esto. Y yo creo que el papel de Eva fue un papel que ninguna de nosotras hemos tenido en muchas cosas, en muchas situaciones. Eva fue la primera mujer en muchas cosas que hizo algo, y fue la única mujer que hizo cosas que nosotras no hemos hecho. Entonces les pido por favor que tomen sus Biblias y hablan Génesis 2, 22 al 25. Perdón, que como me cambié de puesto, dejé mi Biblia al otro lado, que tengo, ya vengo. Listo. Me avisan por favor si ya tienen Génesis 22 al 25. 2, 22 al 25. No sé si me están escuchando. ¿Qué pena? Me avisan de pronto por WhatsApp si la llamada se cae o algo así. Ahí estás bien, Olguita. Aquí, gracias. Vale.
Entonces, bueno, Eva tuvo el privilegio que existimos, y uno de ellos es que es la primera mujer nombrada en la palabra de Dios. Entonces, va yendo a Génesis 2, 22, 25, la palabra de la escritura hace la referencia a ella, dice, y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su mujer, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí hace referencia a Dios a muchas cosas, y ahí es cuando entra Eva. Es cuando entra la mujer por primera vez en la escritura. Esta mujer tuvo el privilegio de caminar con Dios. Eva tuvo la fortuna de abrir sus ojos y encontrar a Dios, de acompañar a su esposo en muchas de las tareas que tenía, sabiendo que lo normal era que Dios, Adán y ella tenían una comunión y tenían una relación unida, y que era una relación que todos disfrutaban, que amaban, que compartían y que estaba libre de pecado. Eso es algo que ninguna otra mujer, sino solo Eva, tuvo la posibilidad de tener. Fue la única mujer que no fue concebida por otra mujer, o sea, no tuvo mamá, pero tuvo a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? No que nuestras mamás sean menos, pero creo yo que al ser nosotras hijas de Dios y andar con Él desde el principio de nuestros días, va a haber una diferencia enorme y va a haber una experiencia que nosotros no podríamos lograr entender. Y creo que como mamá como tal, al menos en ese momento, nunca le hizo falta. También fue la primera mujer que ejerció el rol de ayuda idónea para el hombre. Y fue ese rol que ella ejerció, fue libre de pecado, fue libre de orgullo, de envidia, con misericordia, de sufrimiento, de queja. Fue un rol que ejerció en perfección y agradable delante de los ojos de Dios. También fue la única mujer que por un tiempo disfrutó que por un tiempo disfrutó de una naturaleza que no estaba caída. Y ahí sí yo creo que no me puedo lograr imaginarse que su corazón tuvo que tener una alegría constante, un gozo que no sabría cómo poder dimensionarlo o para poder explicarlo, pero esa situación de privilegio debió haber desbordado cualquiera de nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Y ella lo pudo disfrutar por un tiempo, la Biblia no dice cuánto, pero sí logró caminar un tiempo de esa manera. Pero también habla que esa primera mujer fue la primera mujer que pecó. Y eso hace que todas la recordemos por eso, tristemente. Por ella y por Adán entró el pecado en el mundo, entró el pecado en el hombre, y desde ahí todos fuimos concebidos con pecado, en pecado más bien. Vamos a Génesis 3:6, por favor. No sé si alguien quiera leerlo. Yo te ayudo. Dice, Gracias. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Gracias, mire. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta que tristemente este es el versículo que marcó la historia de Eva en muchas maneras,
y que cambió completamente lo que ella, cómo ella vivía, cómo ella pensaba, lo que ella creía, lo que ella sentía, a causa de lo que generó el pecado que había en su corazón, que para nosotros es un misterio, muchas cosas como entra el pecado en nuestro corazón, pero está ahí, porque ella no pecó porque quiso, sino porque fue tentada, y la palabra de Dios dice que no podemos ser tentados de la nada, pues somos tentados porque en nuestro corazón hay concupiscencia, ya está el pecado ahí, ya está algo de donde puede echar mano Satanás para que seamos tentados y nosotros caigamos y fallemos delante de Dios y pequemos contra Dios. Y eso fue lo que hizo la serpiente con Eva, eso fue lo que hizo Satanás con Eva. Tomó del pecado que ya había ahí y de él usó para poder tentar a Eva, y aquí dice que ella vio agradable a los ojos ese árbol porque era codiciable para alcanzar sabiduría. Había codicia en su corazón, y recuerden que como lo hizo la serpiente, era y serás igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa codicia para alcanzar sabiduría hizo que ella no solamente pecara, sino que también indujera a su esposo a pecar. Y así los dos pecaron, comieron del fruto. Y eso fue lo que a nosotros muchas veces recordamos más de Eva. Uno que es la primera mujer y otro que fue la que primero pecó. Entonces, tristemente está marcada de esa manera. Y ese primer pecado, ese primer momento en el que entró el pecado en el corazón, en el mundo, en el hombre, dice que aquí dice que ella fue la primera que sufrió también la disciplina de Dios y las consecuencias que tuvo ese pecado y las consecuencias de la disciplina. Entonces vamos a Génesis 3:16. Cuando ella peca, cuando ella se da cuenta que pecó, porque también hay algo que pasa en el corazón de nosotras cuando pecamos. Digo a nosotras pues porque estamos solo mujeres, pero en el corazón de cualquier hombre y mujer, cualquiera. Es que cuando nosotros conocemos a Dios y pecamos, en muchas ocasiones lo que nosotros buscamos es escondernos de Dios o justificar nuestro pecado o hacerlo, maquillarlo de alguna manera, evadirlo, y evadir implica romper la comunión con Dios. Cuando ellos entre el pecado, la comunión se rompe. Y sin embargo, Dios, que conoce absolutamente todas las cosas, le da la oportunidad para que les diga qué fue lo que pasó. Sin embargo, ellos, uno al otro, ya entrando ese pecado, ninguno comenzó a disfrutar, o sea, comenzaron los problemas. Ya la comunión que había antes entre hombre y mujer también se rompe, ya se rompe también esa ayuda idónea que tenía el hombre, porque ya nos damos cuenta que falló al menos, por ejemplo, en darle algo que ella había codiciado y compartirlo, sabiendo que estaban desobedeciendo a Dios desde el principio. Falla también, falla el hombre, enamora hacia ella, falla una cantidad de cosas, se dan cuenta que están desnudos, hay una cantidad de consecuencias que trae ese pecado, y viene Dios, se acerca a ellos y por amor a ellos les disciplina. Dice Génesis 3:16, dice: la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aún en esa disciplina que nosotros vemos en esta parte de las escrituras, también podemos rescatar la misericordia y la bondad de Dios, porque algo que Dios había dado como bendición, como tarea, pero también como privilegio, era fructificar, era reproducirse, era tener hijos y llenar la tierra. Él no les dice a causa de su maldad, ahora no van a tener hijos, ahora no van a hacer, no, sí van a seguir con lo que Dios les había dado desde un principio, pero vendrían unas dificultades que ellos en un principio no tenían, como por ejemplo la mujer, dar con dolor a sus hijos, traerlos, concebirlos, y en su preñez tenerlos con gran dolor, aumentando sus dolores. Yo me acuerdo que cuando nosotras comenzamos a estudiar dentro de la congregación con Mile,
un libro eh, ¿cómo se llamaba? 101, mire qué Mujer pecado, verdadera. mujer verdadera. Bueno, es 1.1, creo que era. Mujer. Esa, Mile le tocó un tema con respecto a la maternidad y decía que en este punto específicamente mmm, había un juicio con respecto a las preñeces de las mujeres y a lo difícil que era, pero en realidad la maternidad desde el principio tiene una cantidad, no solamente en la preñez, sino desde el principio genera muchos dolores. Entonces uno desde que engendra vienen los mareos, las incomodidades con los calores, malestar para comer, todo esto. Algunas más suaves, otras más fuertes, sufren estos síntomas. Cuando viene el parto, pues sea cual sea el parto, por cesárea, natural, lo que sea, se sufre también. Pero una vez pasamos esa parte, se sigue sufriendo, porque nuestro corazón queda tan vinculado, tan unido con nuestros hijos, que cualquier cosa que les pase a ellos, que tal vez no genere bienestar, a uno le duele. Y uno en muchas ocasiones está el dolor o la tristeza, la aflicción que uno siente, que uno quisiera cambiar el lugar con ellos, y si ellos tienen que sufrir algo, que uno lo sufra, pero ellos no. Y uno sigue, yo creo, mis hijos ya tienen 17 años, pero yo creo que aunque ellos llegaran a tener sus familias más adelante y se casen y estén separados de mí, todo, lo que les pasa a ellos va a seguir acongojando mi corazón, si es algo malo, porque estamos, y si es algo bueno también lo alegrará, pero recuerden que estamos hablando de esa aflicción que viene también como consecuencia. Entonces, todo eso, todos esos malestares han sido incrementados por el pecado. Y también nosotros nos podemos dar cuenta que esta mujer, yo creo que debió ser un dolor muy grande porque nosotras no tenemos un antes y un después. No tenemos un antes, yo caminaba con Dios y experimentaba esto así. Tenemos, siempre ha sido así y conocí a Dios, y ahora la aflicción es llevadera en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios y de su escritura y todo eso. Pero ella decía, o pienso yo que podía haber dicho antes, yo tenía a Dios, yo caminaba con Dios, yo tuve el privilegio. Y creo que el dolor de ella fue grande en gran manera. Ella también fue la mujer por la cual se dejó un legado de castigo y también un legado de bendición. Porque lo que les comentaba ahorita, Dios no nos quitó el privilegio de ser mujeres, pero se complicó, se complicó. Dios no nos quitó el privilegio de estar acompañadas en esta aventura de la vida, porque muchas tenemos la oportunidad y la bendición de tener un esposo, pero se complicó con el hecho en el que él dice que en este caso, ya cuando nosotras estemos con nuestro esposo, puntualmente para las que son casadas, dice que nuestro deseo será para nuestro marido y que él se enseñoreará a nosotros, de nosotras. Y uno cuando se casa entiende esa parte y entiende bien también la parte de Pablo que dice que el que se casa busca aflicción, no que todo el tiempo sea tristeza y dolor, pero sí es difícil convivir con un pecador y es difícil convivir uno como pecadora en que lucha. Por lo general nosotras luchamos con esa parte de la autoridad y del sometimiento, y más en este tiempo en el que la cultura dicta que la mujer tiene derechos y está, mejor dicho, o sea, prácticamente el hombre es el que está ahora siendo relegado y la mujer está por encima y tiene que tomar y tiene que decidir y es súper poderosa y nos vamos a empoderar y todas estas cosas que ahora salen, pero que todo eso lo que acarrea es más aflicción dentro de nuestros hogares. Muchas veces uno no se da cuenta que la gran bendición está en también esto, en dejar que Dios obre esa disciplina aún para este tiempo en nuestros corazones, cuando nosotras somos más dóciles, más cuidadosas de nuestro hogar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de dirigirnos a nuestros esposos, porque ellos merecen y ellos también desean el respeto. Cuando nosotros nos damos cuenta y nos hacemos conscientes que todo esto
no solamente es parte de un juicio, sino parte de una forma de llevar la vida de la mejor manera, es el mejor consejo, es la línea que Dios pone que trae tranquilidad. Cuando nos damos cuenta de eso, funciona, pero no es fácil porque nuestra naturaleza caída nos dice que nosotras no debemos sujetarnos. Nuestra naturaleza caída nos inclina a siempre estar levantándonos sobre ellos, siendo groseras, sublevándonos y queriendo hacer lo que nosotras queremos. Entonces, Dios no nos quitó la bendición, pero unas consecuencias fuertes dentro de esa bendición. Eva también fue la mujer en la cual la misericordia de Dios trae esperanza. En lo que nosotros también ya hemos visto en otras enseñanzas, que es el protoevangelio, en Génesis 3:15. Las invito para que puedan ir hacia ese lado, un versículo anterior. Cuando nosotras llegamos a esta parte, cuando podemos leer, y ya bueno, ya de pronto las que no han estado en estas explicaciones, para las que no han estado, el protoevangelio es el primer momento en el que se habla de una esperanza del Mesías, que va a venir un Salvador. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este pedacito que dice entre tu simiente y la simiente suya, que está hablándole a Eva, tu simiente habla de un hijo que ella va a engendrar. Cuando Dios da ese momento, dice que esa simiente que nosotros ahora, por toda la escritura, a través de la interpretación de ella, podemos darnos cuenta que habla de Jesucristo. Esa es una esperanza enorme que sobrepasa todo pecado que hasta el momento se había hecho y todo pecado que iba a ir hasta cuando llegara Cristo y todo pecado que se iba a poner después de Cristo. Esa esperanza es el protoevangelio y cuando Dios da esas palabras, es una palabra que genera en Eva y de ahí en adelante en muchas mujeres esperanza. Dice, es la primera mujer que también engendró un hijo, que de hecho Eva sabemos que es pues madre de todos nosotros, si se pudiera decir así, no madre directa, pero madre de todos nosotros, pues la mujer que comenzó a engendrarnos. Y no creo que haya sido fácil en hacerlo. Nosotros ahorita, bueno, cuando estaba ella caminando con Dios, todo era muy diferente, pero una vez que nosotros rompemos esa comunión con Dios, comenzamos a vivir cosas como las que ahora nosotros vivimos. El pecado, la aflicción, el dolor, el alejamiento de Él. Y Eva comenzó a experimentar, y creo que debió ser muy duro, experimentar un parto, experimentar todas estas emociones que uno como mujer tiene y todas estas experiencias tan extrañas, difíciles y que todas son diferentes, todos los embarazos parecen ser diferentes. Ella solita. Debió haber sido muy duro. Nosotras ahorita tenemos la imagen de lo que es una madre, de lo que es una abuela, de que es muchas veces las que no tienen ese privilegio, una tía, otra mujer que le explique cómo es. Ella no tuvo ese privilegio y debió haber sido realmente difícil en todo esto. Aunque así como hoy uno ve la misericordia de Dios, yo no dudo que ella vio la misericordia de Dios también en esos momentos. Después de todo esto, las mujeres, más que todo las judías, más que todo no las judías, que eran quienes esperaban esa promesa de ese Mesías, hacía que ellas desearan estar embarazadas y hacía que fuera un privilegio ser mamás, porque tal vez ese hijito que se estaba engendrando en sus entrañas podía ser la promesa que Dios había dado a Eva en su momento. Y todo esto desencadenó la historia de Eva para cada una de estas mujeres. Nosotras ahorita no deseamos tener hijos por la promesa del Mesías porque tenemos la claridad y la certeza de que Cristo ya vino. Pero seguimos con la alegría cuando, bueno, la mayoría de las mujeres, cuando engendramos un hijo, porque sabemos que
es un milagro, es parte de la vocación que Dios nos dio solamente a nosotras como mujeres. Es parte de la bendición enorme dar vida, tenerla en nuestro vientre, poderla, eh, poderla amar, ver crecer, cuidar, formar, instruir. Todo eso es un privilegio. Es un privilegio que últimamente se ha perdido, porque las mujeres ya no creen por cultura, les cuesta pensar de esa manera. Les cuesta pensar que tener un hijo es una bendición. Muchas veces tener un hijo es un problema que toca mirar cómo se soluciona o se aborta o se deja los cuidados de los papás, de los abuelos, de otras personas, de los jardines, porque se vuelve un obstáculo para la vida de muchas mujeres cuando Dios en realidad nos privilegió con ese don. Y creo que Eva representa sobre todo esa parte. Sé que representa la entrada del pecado, tristemente también lo hace en el hombre, pero también representa la bendición de nosotras como mujeres, un momento muy, muy femenino, un instante, una característica, una marca única de la mujer, y esta es Eva. Hasta el momento, lo que tengo para compartirles con respecto a Eva es esta parte y lo difícil que para ella pudo ser el ser la primera mujer, estar solita como mujer, el no haber tenido una madre, no saber qué era tener una madre, una abuela, debió haber sido muy difícil. Pero también las quiero dejar con este versículo, porque es un versículo que yo creo que aunque para ese tiempo no se había escrito, es una verdad que Dios ya tenía coherencia con ella, con esta verdad, aún en ese tiempo. Salmos 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Ese es un versículo que para mí ha traído mucha bendición, porque hay momentos en los que, aunque yo no meditaba en Eva, ni cómo era su situación, ni lo difícil que podía ser el no tener un modelo a seguir, ni un consejo por cual dejarse guiar de otra mujer, es una situación en la que normalmente yo sí me he visto, y no sé si muchas de ustedes también, en la vida, en donde uno no sabe para dónde va, no sabe cómo hacer las cosas, no entiende hacia dónde ir. A veces trata de tomar las mejores decisiones, pero siente que lo está haciendo mal. A veces ha tomado decisiones tan malas que tiene miedo de seguir tomándolas porque considera que su juicio es demasiado equivocado. Y nos sentimos solitas, pero resulta que Dios no nos ha dejado solas. Nosotros, a diferencia de ella, tenemos la bendición de la palabra, no tenemos una revelación completa, tenemos un consejo completo de parte de Dios, tenemos hermanas sabias, amorosas y piadosas que nos pueden guiar, tenemos hermanas que están comenzando, a las cuales podemos guiar, tenemos el consejo y la seguridad de que Dios nos va a hacer entender el camino en donde nosotros vamos a andar. Y tenemos la tranquilidad de que si nuestros corazones son sencillos, nos vamos a dejar guiar. Aunque seamos tan torpes que a veces pensamos que no podemos, Dios tiene misericordia. Y Dios es un Dios realmente de misericordia, que cuida a sus hijos, que cuida a sus hijas, que guarda aún la generación nuestra, aunque no sea piadosa, que guarda nuestras vidas aunque no lo merezcamos, que guarda nuestras familias y la comunión de ellas, aunque en realidad nada de esto merecemos. Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Les dejo este versículo para que mediten en él, lo tengan ahí a la mano, y cuando en algún momento sientan que no saben para dónde van, que no saben cómo hacer, que situaciones que muchas personas, y que en realidad es muy común aún dentro de la iglesia, y más cuando estamos comenzando, tenemos que tener la seguridad de que Dios va a estar ahí enseñándonos, va a estar ahí fortaleciéndonos siempre y cuando nosotros también
estemos atentos a Él, porque no vamos a pretender conocer qué quiere decir Él si ni siquiera leemos la palabra. No vamos a pretender que vamos a saber para dónde vamos si no escuchamos el consejo de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es el consejo de Dios? El que está en la palabra. El que por gracias a Dios en nuestra iglesia, que tenemos predicadores que enseñan la palabra, podemos decir con tranquilidad que esos consejos podemos recibirlos, aunque somos responsables de que lo que nos digan lo vamos a filtrar por la palabra. Entonces, mis hermanas, recordemos siempre, en todo momento y cuando les haga falta, que Él nos va a hacer entender el camino y nos va a enseñar a por dónde vamos a andar, y que sobre nosotros Él ha fijado sus ojos, y de esa manera es el que nos guarda, porque si fuera por nosotros, nosotros nunca hubiéramos conocido el Evangelio, ni lo hubiéramos aceptado aunque lo hubiéramos conocido, porque nuestro corazón ya está apartado, ya fue, o sea, nuestro corazón fue entenebrecido cuando entró el pecado, pero Dios es el único que puede abrir nuestros ojos. Vamos a orar y darle gracias a Dios pues por este tiempo. Espero que Dios me vaya preparando un poco mejor para las próximas, porque la verdad cuando comencé este tema me di cuenta que está bastante difícil para las que vienen. Pero que Dios tenga misericordia y hermanas, de verdad, si quieren participar, si quieren compartir, si quieren enriquecer la enseñanza, o si alguna quiere comenzar a prepararse y animarse también a enseñar, estamos abiertas a recibir otra predicadora, bueno, predicadora no, otra maestra que nos pueda, otra hermana que nos pueda guiar, que nos pueda enseñar, que nos pueda orientar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, tú no eres como nosotros, infiel, Señor. Sabemos que cuando tú nos disciplinas, lo haces con amor y buscando siempre el bien de nosotros, siempre buscando que seamos cada vez más como tú, fortaleciendo nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, que a veces somos necios y tiene que ser de esa forma. Pero sabemos, Señor, que tú te complaces en perdonar al pecador. Solo te pedimos que no nos permitas tener la libertad para seguirlo haciendo o hacerlo sin importar que te ofendamos. Señor, que tengamos la capacidad de estar a la altura del llamado que tú nos has hecho. Que entendamos que no porque pequemos más la gracia sobreabunda, en ese sentido no es, sino que tú, Dios del cielo, ya moriste una vez por todos nuestros pecados, y aunque nuestro corazón sea malvado, enséñanos a acercarnos cada día más rápido a tus pies para arrepentirnos de lo que nosotros te ofendemos, de la mentira, del orgullo, de la vanagloria, de la conmiseración, de la grosería, de la envidia, de la altivez, de la burla, de tantas cosas, Dios mío, que hay en nuestras vidas constantemente y de lo cual no nos damos cuenta. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y permítenos ser de bendición para otras mujeres dentro de la iglesia, para otras niñas, para otras, aún familias, Señor. Guíanos para hacer bendición en medio de nuestro hogar, para ser amorosas, para ser buenas madres, para ser buenas esposas, buenas hijas, para ser buenas tías, sobrinas, para ser buenas siervas tuyas dentro de la iglesia, para que podamos servir y amar a nuestro prójimo como tú nos pides que lo hagamos, Señor, y que sobre todo podamos amarte a ti sobre todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos. Eso es todo por hoy.